El consejo de la palabra de Dios es presentado a ustedes por Ministerio Buscando de Dios. Hermanos, muy buenas noches. Es una bendición para mí, es un gusto estar con ustedes nuevamente y poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Yo quiero pedirles, mis hermanos, que por favor abran sus Biblias a Salmos Salmos número 99. Salmos 99. Vamos a leer únicamente 3 versículos, pero van a ser 3 versículos en forma aislada. Vamos a leer el versículo 3, 5 y el versículo 9. Muy bien. Y entonces en la palabra en Salmos 99, verso 3, dice de la siguiente manera la palabra: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Y el versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Hermanos, vamos a tratar un tema en esta noche. Amigos que nos honran con su presencia, usted que está escuchándome en esta ocasión, yo voy a recordarle un tema que no es muy usual dentro de los hijos de Dios. Esto pues lo estamos escuchando a cada momento. Gracias a Dios que así fuera. Pero hermanos, dentro de las personas que ya no se acercan a Dios, oigan, se habla muchísimo de los países que no son desarrollados, o bien de los países que somos subdesarrollados, si usted le quiere llamar de esa manera. Dentro de los países que no somos desarrollados, todavía, hermanos, gracias a Dios, se mueve en nuestro ambiente la palabra santidad. Todavía en los países que somos algo conservadores, la palabra santidad todavía está resonando en los ámbitos y en los ambientes. Y aunque somos muy atrasados, aunque se nos dice que estamos en relación a otros países que son eminentemente muy desarrollados, desfasados de 15, 20 y hasta 25 años, pero gracias a Dios en nuestro ámbito todavía se mueve la palabra santidad. Muchos obviamente se ríen y hablan de santidad y todavía empiezan a reírse porque la palabra santidad ya no se usa, ya está fuera de moda, eso ya quedó en el olvido. Hermanos, si vamos ahora y hablamos de los países desarrollados, la palabra santidad ya no tiene ningún sentido. Se habla de muchísimas iglesias, tuve la oportunidad de visitar una, me quedé mal asustado. Personas que entran a la iglesia, oigan, en pantaloneta, en chancletas, en unas tiritas, unas damas así que casi ya no se ponen nada a la iglesia de Dios. Personas con pantalones, siempre lo voy a decir, y me impactó muchísimo y me sentía re mal. Pantalones que se están deshaciendo, especialmente a nivel de aquí atrás. Y entonces después algunos cuando terminaron fueron al otro lado y probaron un vinito digestivo después que terminó la iglesia, después que terminó el servicio. Oh hermano, la palabra santidad en muchos vocablos de muchos individuos y de muchas personas allá afuera se ha perdido completamente. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice exactamente los 3 versos que hemos mencionado en esta noche y por qué es importante que usted y yo recordemos la palabra santidad. Hermano, la palabra santo, santidad no debe desaparecer de nuestro vocabulario, fíjense. La palabra santidad no la debo yo olvidar como hijo de Dios. La palabra santidad para mí y para mis hijos y para mi esposa y para mi familia y para toda mi congregación no debe pasar de moda, porque la palabra santidad es exigida en la Biblia por una única razón. Los 3 versículos, si ustedes se dieron cuenta, rematan con una situación, porque Él es santo. Hermanos, si estamos hablando que Dios es santo, claro, usted no puede ser santo por sus propios medios, compréndalo bien y recuérdelo.
Yo no puedo ser santo, hermanos, por más que yo me esfuerce por mis propios medios. Tenga todos los estudios que tenga, que son buenos y que le van a ayudar y que los va a poner después a los pies del Señor, a usted no le hacen santo. Y vamos a ver, hermanos, el versículo 3 para principiar. Escuchen lo que dice. Alaben su nombre grande y temible. Y luego dice, Él es santo. Está hablando de Dios Todopoderoso, de Jehová, obviamente. Hermanos, un error en el que muchos individuos que tienen mucho conocimiento secular, le voy a llamar, han caído, es en lo siguiente. Fíjense que alguien me dijo en algún momento, en alguna ocasión, tiene una licenciatura esta persona en filosofía. Y regularmente cuando ya tenemos mucho conocimiento, nosotros ya nos atrevemos como personas y como seres humanos a evaluar a Dios. ¿Se dan cuenta? Qué error garrafal y terrible. Cuando algunos ya tienen demasiado conocimiento y alcanzan grandes credenciales, incluso se atreven a evaluar la Biblia. Porque como yo ya me gradué, ya tengo títulos, ya tengo una serie de situaciones y credenciales bastante altas y considerables, entonces yo ya puedo ponerme a evaluar este libro, a ver si llena los requisitos y a ver si tiene errores. Escuche esto, mi hermano. Uno de los errores garrafales es evaluar a Dios en su santidad. ¿Cómo va usted a pensar que en el Antiguo Testamento Dios ordena matar a pueblos completos, a desaparecer a pueblos completos, y aún, óigase bien, porque así dice la Biblia y aquí lo hemos estudiado, mata a hombres, mujeres, animales y aún niños de pecho? ¿Qué santidad va a haber en ese Dios?, me dijo una persona. Hermanos, yo no puedo evaluar a Dios por lo que Dios hace o por lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, como sea. No soy ninguna autoridad para evaluar a Dios por lo que Él hizo o por lo que dejó de hacer, entiéndase bien. Primero, el hombre no tiene la suficiente solvencia para estar evaluando a Dios. Segundo aspecto, hermanos, el hombre no puede evaluar a la santidad de Dios por lo que Dios da o por lo que Dios quita. En este caso hay muchísimas personas. ¿Qué santo va a ser Dios? Dios si existe, anda por ahí, pero Dios es malo, es malvado a veces, porque me quitó a mi hija, porque permitió que mi hijo muriera, porque mis familiares fallecieron, porque no podemos evaluar a Dios en ese sentido. Nuestras mentes son demasiado finitas para eso y no comprendemos los grandes preceptos y los tremendos planes que Dios tiene para cada uno de los individuos. No tenemos la capacidad. Y tercero, mis hermanos, yo no puedo evaluar a Dios como humano por la forma en que Dios actúa, porque no lo entiendo. ¿Cómo es posible que Dios mate y borre pueblos y ordena borrar pueblos enteros? Yo no entiendo por qué Dios actúa así. Entonces, como no lo entiendo, evalúo a Dios y Dios no es santo según mis propios pareceres y mis propios principios. Hermano, la Biblia dice una cosa completamente diferente. Alaben su nombre grande y temible. Él es santo. No está preguntando, no está poniendo en tela de juicio, de duda, no existe la posibilidad, quizás, tal vez, puede ser que Dios es santo, punto. Usted lo acepta, usted lo entiende, posiblemente, si usted entiende que Dios es santo, hermano, lo felicito. Yo estuve leyendo un montón de libros de hace mucho tiempo. Yo estuve leyendo la palabra de Dios y fíjense que no entiendo 100% por qué Dios es santo. Claro, la Biblia me dio mucha luz. Alaben su nombre grande y temible. Primer principio. Fíjense que aquí dice grande y temible. Yo tengo que alabar a Dios porque Él es grande. Tengo que alabarle a la grandeza de Dios Todopoderoso. Y entonces aquí es donde vienen las siguientes situaciones. Usted ha escuchado o conocido personas de grandes credenciales que han dejado huella en la historia. Recordemos algunos solo por decirles. Winston Churchill, un gran ministro inglés. Hablemos otro, por ejemplo, a Alberto Einstein. Individuos que dejaron huella y que por mucho tiempo los vamos a estar recordando.
¿Qué más personas podemos hablar y que tienen grandezas y que tienen altas credenciales y que dejaron muchísima huella y que le enseñaron mucho a la humanidad? Pues grandes cosas, y cosas maravillosas muy probablemente. Pero cuando aquí la palabra de Dios dice, alaben su nombre grande y temible, es que Dios, hermanos, dice la palabra que aquí los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Dice que Dios formó la luna y las estrellas, obra de sus dedos. Dice que Dios cuando hace así, en el hueco de su mano caben los mares. Son analogías para que usted y yo comprendamos. Y esas analogías vienen y nos presentan a Dios como algo fantástico que no tiene comparación. Dios es fantásticamente enorme y como Dios es grande, es digno de ser alabado y remata. Pero además de ser grande, Dios es santo. Y la santidad, hermanos, es una de las palabras que casi ya no se hablan en nuestro medio, como debe de ser. La santidad es algo que debería de estar perdurando en nosotros con cada cosa que hacemos. Claro, aquí estamos hablando que Dios es santo. Solamente vamos a hablar de estos principios en este momento. Veamos el segundo versículo, el versículo 5. Vayan conmigo, por favor. Ya dijimos en el versículo 3 que debemos alabar su nombre porque Él es grande y temible. Y remata porque Dios también es santo. Por eso debemos alabarle y glorificarle. Ahora el segundo principio, miren el versículo 5, que es maravilloso también. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Y vuelve a rematar, Él es santo. Hermanos, la santidad de Dios, fíjense que el diccionario nos define la palabra santidad como algo perfecto, algo sublime o algo maravilloso. Pero nunca el diccionario refiere al hombre como un santo. ¿Saben quién o qué es el único que se refiere al hombre como un santo? ¿Qué libro? La Biblia. Usted tiene a Jesús en su corazón. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted es santo y usted es santa. ¿Qué santo va a ser aquel que se está riendo allá de mí? ¿Qué santa va a ser? Usted es santa y usted es santo. Así dice la palabra, mi hermano. Somos santos y santas, solamente cabal lo que dijo mi hermano pastor hoy en su oración, por los méritos de Jesucristo. Hermanos, yo no tengo la capacidad, nunca la voy a tener. Aún así viva orando todos los días, aún así viva haciendo las mejores obras que yo pueda hacer. Aún así, yo trate de mantenerme en santidad sin tener un pensamiento mezquino, malo, grosero y chuco, como usted quiera verlo. Jamás lo voy a lograr. La santidad de Dios es tan maravillosa que Dios exige una santidad 100% pura y sublime. Por eso es que en esta iglesia enseñamos que la salvación no es posible perderla, porque usted no la puede ganar de ninguna manera, ni yo ni ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad. Por favor, compréndalo. Alguien me dijo una vez, usted si no sé por qué puse la alusión que había un bolito tirado, hermanos. Y entonces me preguntan, si ese bolo que está ahí tirado todo y estaba lloviendo, pobre el bolo para acabar de ajustar, aunque yo creo que ni sentía el pobre hombre. Si ese bolo que está ahí ahorita viene de Jesucristo, ese bolo se queda. Y entonces empezó, ¿verdad? Si ese bolo que está ahí tirado, que está mojándose el pobre, viene Jesús y ese bolo tiene adentro a Jesús en su corazón, ese bolo se levanta y se va. Y ahí empezó el problema con la persona y ya yo sentía que ya se sacaba un garrote y me daba. Yo sentía que ya salía corriendo yo también, porque no podía aceptar. ¿Cómo va a pensar usted que un bolo que aunque tenga a Jesús, si viene Jesús se va? Hermanos, es que lo que no había comprendido la persona es que el bolo, aunque no estuviera bolo, y aunque fuera la persona más recta de todo el mundo, como Dios es santo y Dios no puede soportar pecado en su presencia, porque Dios no tiene esa capacidad. Entonces el bolo solamente a través de Jesucristo puede estar en la presencia de Dios. Ni aunque el bolo fuera la persona más correcta y más justa y que no fuera bolo, no va a poder entrar al cielo. Hermanos, cuando dice aquí, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. El segundo principio, cuando en la palabra de Dios se habla de estrado, escuchen,
Yo aquí estoy en un estrado, estoy a otro nivel, se los voy a poner así muy físicamente, estoy en una posición preferencial por sobre ustedes. Cuando se habla de estrado en la palabra, se habla o de juicio, o de una posición preferencial, o se habla de otro nivel. Dice que Dios está en su estrado. Hermanos, si nosotros estamos a otro nivel, y como Dios está en otro nivel, Dios tiene autoridad. Hermanos, qué terrible. Primero, que haya personas e individuos que no reconozcan la autoridad de Dios. Se perdió, se les olvidó, Dios ya no existe en el léxico, mucho menos la santidad. Nosotros vamos a hacer lo que querramos, vamos a vivir la vida, comamos y bebamos, que de todos modos esta vida es cortita, mañana nos morimos y tenemos que ser felices. Así no funciona. Dios no ha dejado de sus preceptos. Dios es la máxima autoridad en la tierra y en el universo. Se lo voy a chiquitar. Levanten la mano, jóvenes y señoritas. Jóvenes y señoritas que están bajo la tutela todavía de papás. Todavía. Un montón. Ana, levante la mano. Ahora sí. Hermanos, estoy hablándole a todos porque la primera autoridad nuestra, suya, en su casa es su papá y su mamá. Se los vuelvo a recordar, mis hermanos, aunque usted esté... Una vez mi hermano me puso un ejemplo y lo digo porque él me autorizó a decirlo. Dice que mi hermano tiene uno de sus hijos, unas cosas de este tamaño, miren. Y uno es luchador de lucha grecorromana. Y empieza a levantar pesas y que no sé qué, y se puso así todo, así como yo, ¿verdad? Más o menos, no me llega, pero miren, hermanos. Y al verlo daba miedo el tipo, una cosa de este tamaño. Y una vez estaban discutiendo y me recuerdo mucho de mi hermano. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ya quitándome, porque dije, si salen cuentazos, ese me cae encima y me aplasta. Fíjese, me dijo que él ya lleva el 3er lugar de lucha grecorromana. Y está grandecito, pero tiene que recordar que yo soy el papá y yo mando en esta casa. Y como ya está así grandecito y bien, como que se le estaba olvidando. Y se lo tuve que recordar. Y yo le dije que mientras él viva en esta casa va a hacer lo que aquí, con las reglas que aquí se dicen. Entonces ya se puso así. Sí papi. Y empezó a caminar y ya se fue a su cuarto tranquilo. Hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la autoridad se respeta primero en el hogar, jóvenes, señoritas. Sigo insistiendo en la misma cosa. Cuando te digan que no vas allá, es que no tenés que ir. Es que no tenés que ponerte a discutir por qué. Es que no tenés que ponerte a hacer resistencia porque tu papá y tu mamá son autoridad. Desde ahí empiezan a las torceduras y las cosas malas que vienen, porque entonces empezamos a no querer obedecer. Hermanos, Dios es autoridad, tus papás son autoridad, y voy a rematar con esto. Nuestra iglesia, aquí hay autoridades. Hermanos, cuando se nos dice, deje de estar hablando allá, hombre, métase a la iglesia, venga a alabar a Dios. Venga a cantar a la majestad del Señor y a cantarle a su grandeza y a su gloria. Gócese con estarle alabando. Algunos nos hacemos los locos y nos quedamos allá afuera. Es que tengo una llamada, una urgencia. Está bien, hermano, pero que no le doble 30 minutos la llamada y la urgencia. Venga a escuchar palabra. Si yo me salgo todos los días, cuando está la prédica y el mensaje, le voy a decir una cosa, eso es presunción mía, perdónenme, puedo equivocarme. Ahorita está el mensaje y yo me salgo a ver que me llamaron, que no sé qué, que no lo estoy diciendo, con mi boca no lo estoy hablando, pero con mi actitud estoy demostrando que el predicador que me va a enseñar a mí. Yo medio puedo predicar, yo leo bastante la Biblia. A propósito, leyeron hoy la Biblia, ¿verdad? Espero que sí, hermanos. 11 capítulos leí hoy. Usted leyó sus 4 mínimo, digo yo, mínimo. Uno. Hermanos, tenemos que leer palabra de Dios. Y entonces, hermanos, cuando yo estoy allá, no le estoy diciendo, pero es que ¿qué me va a enseñar el predicador a mí? Con mi actitud estoy diciendo que no necesito estar escuchando palabra, hermanos. Estoy haciendo resistencia a la autoridad. Estoy diciendo,
con mis actitudes y mis gestos que me voy a tomar una agüita, un cheto, un Tortrix, un no sé qué. Es que no entro porque es que Biblia, yo leo bastante Biblia, hermanos. Usted está resistiendo a la autoridad. Y cuando el versículo 5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado, reconozca la autoridad de Dios primero. Busque la palabra, busque venir a alabar a Dios. Hermanos, yo me pongo a pensar algunos. ¿A qué venimos a la iglesia algunos? De veras, ¿a qué venimos a la iglesia? Vengo a buscar el rostro de Dios de todo corazón. Claro, es bueno compartir y entre nosotros saludarnos, bendecirnos, vernos entre nosotros, compartir, hermanos, eso es importantísimo, pero lo más importante es que usted tiene que venir a buscar el rostro de Dios Todopoderoso. Oh, hermanos, miren, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es la autoridad. Ojalá, hermanos, que en nuestros hogares, en nuestras casas, podamos respetar la autoridad, las autoridades en nuestro trabajo. Oh, hermanos, en nuestros trabajos, ¿verdad? Trabajos difíciles, trabajos fáciles, trabajos medio, no sé cómo la situación, pero hay que respetar la autoridad. El primer principio, si yo no respeto a los que estoy viendo aquí, son mentiras, yo no voy a respetar a Dios. Es que no me diga que sí. Yo respeto a Dios, Él es mi autoridad, pero usted quítese porque le voy a dar una patada y lo hacen quitado a uno. Hermano, no se puede. Yo respeto mucho a Dios, pero mi esposa que se espere. Sé que tengo que llevar a una patoja, pobrecita, hermanos. Vieran que la patoja cómo sufre. Qué chula es la patojita, pero cómo sufre. Entonces fíjense que a mí me pidió que la lleve un mes nada más. La paso a dejar, la paso a traer. Mi esposa que se espere. Ella va a entender, pero esta patojita la tengo que entender. Pobrecita, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿De qué se ríen ustedes, hermanos? Yo no tengo que estar llevando a ninguno, hermanos, en ese sentido. Yo tengo a mí, lo voy a hacer de esta manera, a mi autoridad. Tengo que respetar a mi esposa en mi casa. Decirle a dónde voy, por qué voy. Yo creo que sí debemos de hacerlo los hermanos que somos casados y respetar esa relación. Por eso pasa lo que pasa y por estar fijándonos en situaciones que no convienen, entonces, hermanos, el diablo empieza a meterse y los hogares empiezan a disgregarse. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Oh, hermanos. Versículo 9, veamos lo que dice. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios, y remata con la misma situación, es santo. Hermanos, Levítico 11:44, ¿se acuerdan ustedes qué dice? Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Lo vuelve a repetir Pedro en el Nuevo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, este versículo nos está mostrando que yo tengo que alabar a Dios porque Él es santo y porque está en su monte santo. El monte da una idea, mis hermanos, que está en las alturas, que es algo especial, que no está contaminado. Yo les quiero preguntar, ¿piensa usted en la santidad todos los días? Lo voy a volver a repetir en esto. El internet es terrible, ¿verdad? Como una herramienta sigo insistiendo que es una cosa fantástica y maravillosa. Pero hermanos, me enseñaron unas cosas que me quedé admiradísimo. Solo lo voy a comentar, no es el tema. Hansel y Gretel, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho. Ay, se me olvidaron como 20 de esos. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Eso siempre aparece clasificación como que tiene algo malo. Me quedé admirado, fíjense. Porque originalmente esas cosas no se hicieron para los niños, por si usted no lo sabía. Eso de Hansel y Gretel, Pinocho y todo lo que usted quiera, no se hizo para niños. Se hizo para público adulto, 1939 para abajo. Ahora ya se adaptó para que los niñitos lo vean. Pero los originales, usted mira un Pinocho, Blancanieves, hermanos, me quedé admiradísimo. Blancanieves, terrible, hermanos. Si usted mira Blancanieves, el original, ya me moría yo.
Yo poniendo la Blancanieves a mis muchachitos cuando eran más pequeñitos, y Blancanieves, y sale ahí el venadito y el enanito y todos, ¡ay, Blancanieves! Y qué bonito, qué terrible. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la sociedad americana hace mucho tiempo que la palabra santidad dejó de ser para ellos. Eso ya es obsoleto, ridículo, anticuado, absurdo. Papá, mamá, por favor, dése cuenta qué es lo que ven sus hijos. Aunque ya estén grandes, usted le puede preguntar, ¿qué estás viendo en internet? Hay una cosa que se llama historial en la computadora que usted puede empezar a observar, y aunque la borren, conozco a 2 programadores. Están trabajando allá en un lugar y están sacando todo lo que una persona estaba viendo ahí. Aunque me borró todo el historial, estábamos sacando una por una de las cosas que estaba viendo. Hermanos, se puede hacer. Jóvenes, cuiden su mente y su corazón. Hermanos adultos, aunque ya estamos viejos, cuidémonos. Porque, hermanos, la palabra santidad tiene que existir en nuestra mente, en nuestro léxico y en nuestro corazón. Déjeme pasar mi tablet con el dedo, y entonces ahora yo les voy a leer para terminar esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo, yo edificaré mi iglesia sobre mí. Y entonces, iglesia quiere decir apartados, llamados para afuera, llamados a vivir en santidad. La iglesia de Dios que estamos aquí, somos llamados a vivir en santidad. Hermanos, les suplico en el nombre de Jesús, tenemos que tener cuidado y guardarnos de muchísimas cosas. Hermanos varones, escúchenme, casados especialmente, hermanos, guárdense de muchas cosas. El diablo pone muchas cosas, abre muchas puertas, pone cosas agradables. ¿Qué puede ser? ¿Qué de malo tiene que yo lleve y traiga a alguien, hombre? Es un favor. Solamente estoy haciéndole un favor, no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Por testimonio. Hermanos, si usted abre esas puertas, va a ser problema. Y cuando usted sienta, hermano, ya va a estar enraizado, ya va a estar enredado en ciertas situaciones que ya no se va a poder librar. Hermana, cuídese, atienda a su esposo. Jóvenes, atiendan las voces de sus papás. Obedezcan, hermanos. Alguien me decía una vez, usted, Fito, ya huele a suegro. Todavía no, una patojita de 13 años todavía no, le digo. Sí, pero ya está, todavía no, ya le un golpe santo le iba a dar, fíjense, hermano. No, son mentiras. Pero oigan una cosa, hay que cuidar a nuestras hijas. Hermanos, háblenle claro a las patojas. Hermanos, háblenle claro a los muchachos. Si ustedes no les hablan claro a sus patojas y a sus muchachos, allá afuera les van a hablar más claro todavía al internet. La pornografía está a la orden del día. Y para finalizar, yo quería hacerles el comentario, esto del Twitter, creo que es el Twitter. Hermanos, son unas barbaridades que salen ahí. Yo me quedé admirado que no sé quién manda a insultar a no sé cuánto, unas fotos, hermanos. Es que eso no parece una red social. Unas personas que salen ya casi sin nada ahí. Yo no entiendo por qué eso no está normado, por qué no le ponen filtros a alguna cosa. Y eso están viendo nuestros jóvenes todo el tiempo. Y le preguntaba yo, mira, muchachón, ¿y eso así sale? Sí, profe, yo ya estoy acostumbrado. Qué terrible, hermanos. Yo oro por todos los muchachos de esta iglesia. Yo oro por mis hermanos que son papás y mamás, para que Dios los bendiga, mis hermanos, y que busquemos la paz y la santidad, como dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Pero, ¿cómo encuentro yo la santidad entonces? Yo no tengo la capacidad, hermanos, solo por Jesucristo. Si alguien aquí hay, yo no sé, de repente hay alguien aquí que no tiene a Jesús en su corazón, piense que solo por Jesús se encuentra la paz y la santidad. Si ya lo tiene en su corazón, anhele ir escalando e ir mejorando cada día más con Jesús en su corazón. Pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a despedirnos.
Y vamos a orar en esta noche dándole gracias a Dios, recordando que primero Él es santo, pero como Él es santo, yo tengo la gran responsabilidad de ir avanzando en el camino de santidad. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia. Señor, que busquemos tu palabra, que la leamos, que le sintamos gusto a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando estemos leyendo tu palabra sintamos gozo de encontrar cosas maravillosas, cosas nuevas, Señor, que edifiquen nuestro corazón, que nos llenen, Padre Santo. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a todos mis hermanos varones aquí que son cabezas de hogar, que amemos a nuestras esposas, que las respetemos, que a pesar de los afanes y de las presiones, Señor, de todas las cosas que podamos vivir, que no perdamos de vista que tenemos que ser santos porque tú eres santo. Bendigo a mis hermanas en el nombre de Jesús, dales paciencia, dales gozo, Señor, para sus familias. Hay tanto que hacer en una casa a veces, Señor, que el tanto que hacer y el mucho trabajo las abate. Bendícelas en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que como las águilas les vas a dar nuevas fuerzas. Bendice a todos los jóvenes, a las señoritas que comprendan que su autoridad primordial son sus papás y que deben ser respetados, porque eso es lo que nos va a dar fuerza, Señor, de espíritu y autoridad espiritual. Bendice a nuestra iglesia, guárdanos, llévanos con tu paz y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El consejo de la palabra de Dios fue presentado a ustedes por Ministerio Buscando de Dios.